Buenos días, doctora y compañeros. Bueno, les voy a hablar sobre el aparato genital masculino. Bueno, esto se compone de dos partes. Uno, de un órgano glandular, el testículo, que son encargados de elaborar el esperma. Y segundo, el conducto destinados a transportar el líquido llamados vías espermáticas. Bueno, ahora los testículos son dos órganos glandulares que tienen como función al secretar el esperma y los espermatozoides. Y van a estar situados en la región lumbar a la derecha e izquierda de la columna vertebral. Al tercer mes van a migrar hacia el conducto inguinal atravesando al nivel de la pared abdominal y van a ocupar el fondo de la bolsa llamado escroto. Ahora, la migración testicular comienza desde el tercer mes, que comenzó a descender, hasta el sexto mes, ya que se va a ubicar en el anillo inguinal profundo. Y del sexto al noveno va a recorrer el conducto inguinal. Y al noveno mes ya está llegando al orificio del anillo inguinal superficial. Y en el momento del nacimiento, ambos testículos deberían encontrarse ya dentro de cada bolsa escrotal. La migración del testículo puede detenerse en su descenso y van a existir 5 variedades según la región de la cual se fija el testículo. Por primero vamos a tener lo que es el ectopía abdominal, luego vamos a tener lo que es ectopía inguinal, tercero que es ectopía crural. La cuarta es la ectopía genitocruzal, la quinta es la ectopía perineal. Cualquiera que sea la variedad de falta del testículo en las bolsas, eso se llama lo que es el cliptorquidia. Esto puede ser unilateral o bilateral, o también puede ser parcial o total. Entonces, las dimensiones y peso del testículo en el adulto mide por término medio de 40 a 45 milímetros de largo por 30 milímetros de ancho y 25 milímetros de espesor. Su peso es de 18 a 22 gramos, de los cuales 4 gramos corresponde al epidídimo. Su coloración del testículo es blanco-azulada, pero cuando el órgano está repleto de sangre es algo rojo. Su consistencia de los testículos es firme y elástica como la del globo ocular. Entonces, cada testículo se compone de dos partes. Una parte principal, que es el testículo propiamente dicho, y una parte accesoria situada en su borde posterior-superior del epidídimo. Entonces, el testículo propiamente dicho tiene forma de un ovoide aplanado en sentido transversal y tiene dos caras laterales, dos bordes y dos extremidades. Entonces, las caras laterales del testículo propiamente dicho se distinguen en externa e interna y ambas están en tersas y lisas. Entonces, el testículo va a tener dos bordes, una que es anterior, que es convexo, y el segundo que es posterior-superior, que este es recto y va a corresponder al epidídimo en su parte media de ilio del órgano. Las extremidades del testículo se van a distinguir en uno que es anterior o polo anterior, que va a presentar a una pequeña eminencia, la hidátide de Morgani, y la 2 es el posterior o polo posterior, que va a estar unida al escroto por el ligamento escrotal del testículo. Entonces, el epidídimo tiene un cuerpo alargado de adelante hacia atrás y vamos a ver que es aplanado de hacia arriba hacia abajo y va a estar coronado del borde posterior del testículo al modo de cinera de casco. Entonces, el epidídimo mide 5 centímetros de longitud por 12 milímetros de ancho y 5 milímetros de espesor. Se observa que en el epidídimo va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola. Entonces, la cabeza del epidídimo es la parte más voluminosa, que es redonda y lisa, y va a estar situada por encima del polo anterior del testículo y va a estar unida por la vejiga. Es un tejido conjuntivo y por los conductos seminíferos que va del testículo al epidídimo.
Entonces la cabeza va a ser aplanada de hacia arriba, hacia abajo y va a presentar una cara superior convexa y una cara inferior cóncava que va a separar del testículo por el fondo del saco vaginal. El borde externo va a estar delgado y va a flotar libremente en la cavidad vaginal. También el borde interno es el más grueso y corresponde al paquete de la vascular unido por el mesoepidídimo. Y la cola va a descansar sobre la extremidad posterior del testículo, a lo cual está unida por una capa de tejido celular que se continúa con el conducto deferente. Anatómicamente, el testículo se compone por una cubierta o envoltura que se la denomina ambugínea. Y dos, va a estar también cubierta por un tejido propio. Entonces, la ambugínea es una membrana fibrosa de color blanco azulada que va a medir de 1 milímetros de grueso y va a estar rodeado al testículo. Su superficie exterior es tersa y lisa y su superficie interior emite numerosos tabiques que se hunden en el tejido propio, uniéndose por sus bordes, delimita una serie de espacios o cavidades secundarias de forma piramidal. Entonces, el conducto excretorio del esperma va a salir por los conductos seminíferos para llegar al conducto deferente, atravesando los conductos rectos a la red de Heiliger, los conos eferentes y el conducto epididymario. Ahora, los conductos rectos, llamados así por su dirección, son muy cortos. Son de 200 a 400 U de largo por 20 a 35 U de ancho. Después de su origen, se introducen en el cuerpo de Gilmore y se pierden en la red de Hayer. Entonces, esa red de Hayer va formada por los conductos rectos. Está situado en el pleno cuerpo de Gilmore, formando por conductos menos calibrados y anastomosados entre sí. El número de conos deferentes es de 10 a 15 que se desprenden de la ambugínea penetral de la cabeza del epidídimo y desembocan en la porción inicial del conducto epididymario. Y va a tener como tamaño de largo de 15 a 20 centímetros cuando se desarrolla y 15 a 20 milímetros de largo en forma de pequeño como cono cuyo vértice es el cuerpo de Gilmore y base al epidídimo. Entonces la vascularización del testículo va a comenzar de la aorta abdominal, envía a cada testículo a la arteria gonadal o testicular que llega acompañada al condón espermático a través del conducto inguinal. Este vaso intercambia color con el plexo venoso paniforme para mantener la temperatura testicular 1 grado C abajo de la temperatura corporal. Sus ramas helicoidales vienen de la cápsula del mediastino testicular que se anastomosa con la arteria cremastérica de la arteria epigástrica inferior y la arteria deferencial de la arteria umbilical. Entonces, la vena testicular conforman el plexo pantiforme que acompaña a la arteria testicular hasta la pared posterior del abdomen y terminan como vena gonadal derecha en la vena cava inferior y como vena gonadal izquierda en la vena renal izquierda. Entonces, su inervación nerviosa va a estar por las fibras del plexo nervioso testicular que contienen fibras aferentes como sensitivas y orquitis, el parasimpáticas vagales y dolor visceral y fibras simpáticas vasomotoras del segmento T7 y aferentes viscerales del T10 y 11. Ahora veremos los órganos genitales internos del masculino. Vamos a ver lo que son los conductos deferentes, la vesícula seminal, los conductos eyaculador y próstata y la glándula vulva uretral. Entonces, el conducto deferente es la continuación del epidídimo que va a componer del cordón espermático y va a pasar por el conducto inguinal y va a desechamiento constituye la ampolla del conducto deferente. El conducto diferente, como ya lo había mencionado, inicia en la cola del epidídimo y termina en el punto de unión de la vesícula seminal que se pueden estudiar porciones. La tenemos como escrotal, funicular, inguinal, ilíaca y pélvica.
Entonces, los conductos deferentes de la porción escrotal se encuentran los vasos testiculares envueltos por la cubierta que forma el escroto, y la porción funicular comprende desde la parte más inferior del cordón espermático hasta el anillo inguinal superficial. Aquí se realiza la vasectomía. Entonces, la vesícula seminal son dos pequeñas glándulas bilaterales que van a estar situadas detrás de la vejiga y delante del recto. Su forma es piriforme y tiene tamaño de 4 centímetros de largo y tiene dos extremidades, superior e inferior, y tiene un aspecto abollonado. Entonces, la vascularización y inervación que va a haber en las vesículas seminales va a tener de las arterias que son provenientes de la arteria del conducto deferente y de la rectal media. Y de las venas van a formar plexos y desembocan directa e indirectamente en la vena ilíaca interna. Y los linfáticos, bueno, va a haber tributarias de los ganglios ilíacos internos. Y en los nervios van a provenir del plexo hipogástrico inferior. Bueno, ahora hablaré sobre el pene. Sabemos que el pene es un órgano copulador que está situado debajo de la sínfisis del pubis y por encima del escroto. El estado erecto aumenta su volumen y longitud y se vuelve rígido y duro y se eleva hacia el abdomen, adoptando la forma prismática triangular de bordes redondeados.